Primera parte de repaso general para redacción 1 de la preparatoria del Instituto Juárez Lincoln. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un programa, o más bien dos, lo dividimos en dos partes, donde vamos a repasar todo lo que vimos en el semestre para que ahora que regresemos al examen, no recuerdo si es la primera o la segunda semana de enero del próximo año, tengamos en mente lo que vamos a necesitar para contestar correctamente nuestro examen. Si mal no recuerdan ustedes, lo primero que vimos en nuestro semestre, que está por terminar, fue un poema y un diario. El poema se llamaba Primer Amor de Giacomo Leopardi, el gran poeta romántico italiano. Y aquí en este poema en particular teníamos la ventaja de que el poeta nos había explicado de alguna manera cuál era el origen de ese poema, del primer amor, e hizo un diario. El origen de ese poema pues es el amor que él sintió. Él era entonces un joven de 17, 18 años, Giacomo Leopardi, y se enamora de una prima que va a visitarlos. La prima pues ya estaba casada, así que ese era un amor imposible, y todas las sensaciones que él siente en su juventud las va apuntando en ese diario, y de ese diario va extrayendo algunas veces. Si ustedes leyeron bien el poema, se darán cuenta de que hay como ciertas intenciones que vimos en el diario que se repiten en el poema. La intención de leer esto era para que observaran la descripción que hacía el poeta de un sentimiento, el sentimiento que él sentía del amor, y cómo lo plasmó luego en un poema. Entonces, eso me dio la pauta para realmente, ahí sí, inaugurar el semestre, y empezamos luego con un capítulo que se llama Descripción, que es un capítulo muy importante, porque cuando nosotros escribimos, y les recuerdo que estamos en redacción, no podemos poner nada más Juan corre por la calle y ya. Pues no, tenemos que describir cómo es Juan, cómo es la calle, cómo corre veloz, corre despacito porque está enfermo. En fin, tenemos que hacer descripciones de lo que nos rodea, de lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo. Y la descripción es muy importante. Nosotros hicimos varios tipos de descripciones, inclusive yo recuerdo que teníamos ahí un pequeño esquema, que es importante recordarlo. Ese esquema es importante recordarlo para toda la vida, donde el pequeño esquema nos decía que teníamos que observar, seleccionar y escribir. Es como la vida misma. Cuando tú llegas a un lugar, tú observas y algo te llama la atención. La mascota, el papá que está sentado en el sofá, el árbol, unos floreros, en fin, etc. Y luego tú seleccionas de todo eso para hacer una descripción por escrito. Bueno, esa es la clave para hacer una descripción. Desde luego, hay descripciones de varios tipos. Nosotros hicimos de varios tipos. Ya habíamos visto la descripción del alma, del espíritu, de lo intangible, tristeza, alegría, envidia, odio, ¿sí? Pero luego continuamos haciendo descripciones de objetos, de cosas, ¿sí? Describir una casa, describir una mascota, describir un florero, describir una escultura, etcétera, etcétera, que también son importantes. Hicimos nuestros ejercicios de descripción y ahí vimos que había observaciones directas e indirectas. La observación directa es cuando tú estás en el lugar y estás viendo todo. Aquí estoy viendo esto. Y la indirecta
es aquella cuando haces una descripción de algo que alguna vez viste. Y vi ayer en Liverpool una camisa de cuadritos azules tan bonita que yo creo que me la voy a comprar. Esa es una observación indirecta, porque fue algo que vi ayer. Recuerden, son los tiempos los que nos van a decir cuándo es directa e indirecta. En cambio, si es directa, estoy en este momento en esta tienda departamental y estoy viendo la camisa azul de cuadritos más hermosa que he visto en mi vida. La voy a comprar. Eso es una observación directa, ¿sí? Normalmente las observaciones que, recuerden, nos sirven para luego seleccionar lo que vamos a escribir y finalmente escribir. Normalmente se hacen ya en automático. No está uno pensando, bueno, y ahorita voy a hablar de una manera directa y ahora voy a hablar de manera indirecta. No, normalmente lo hace uno y recuerden lo que les dije cuando iniciamos este curso. Aquí en este curso le vamos a dar nombre y apellido a muchas de las acciones que hemos hecho, algunas desde primaria y ya estamos prácticamente con un pie en la universidad. Pero ya vamos a ver cómo se llaman. Algunas pues probablemente no las van a ocupar nunca, pero siempre es bueno saberlo, ¿sí? No sabemos cuándo las vamos a necesitar. En ese mismo capítulo de descripción, dejamos un rato la descripción, hicimos algunos trabajos de descripción y nos fuimos a otra parte muy importante. Recuerden, está todo, lo estamos, hagan de cuenta que tenemos un texto general y lo estamos desmenuzando. Y ahorita nada más estamos observando lo que es la descripción de ese texto, donde nos dice cómo es el río, cómo es la camisa que compré, cómo es el cielo, cómo son las flores, nada más. Pero no decimos nada. Es decir, no decimos nada de por qué, ¿sí? Ese río me causa tristeza. No, ahí ya estoy haciendo otro tipo de descripción, que ahí tiene una narración, que fue lo siguiente que vimos. ¿Qué cosa es la narración? Pues la narración es aquello que cuenta algo. Sí, podemos hacer nuestras descripciones por un lado y podemos hacer nuestra narración por el otro. Por ejemplo, camisa de cuadritos azules a precio muy barato en la tienda departamental. Normalmente yo todos los fines de semana voy de compras a una tienda departamental que está cerca en mi casa. Ahí ya estoy contando algo, pero también hay algo que puedo incluirlo en esta oración. Todos los fines de semana voy a una tienda departamental porque es mi costumbre. Y ayer vi una camisa de cuadritos azules a precio muy económico. Ya conté algo. Ya no nada más es la descripción, ya no es nada más la camisa de cuadritos azules. Aparte de la camisa de cuadritos azules, ya informé que normalmente los fines de semana me gusta ir de compras. Eso se llama narración. Ahí vimos varios ejercicios, les comenté un poquito, porque luego lo vamos a ver más a fondo, sobre lo que era la novela, sobre lo que era el cuento, lo que eran otro tipo de textos. De hecho, nosotros empezamos con un diario y vamos a terminar con un diario novela. Entonces se cierra un poco el ciclo de lo que estamos haciendo en este curso de redacción. Hicimos varios ejercicios en los que ya no nada más describíamos o no nada más contábamos, sino que ya uníamos las dos partes para que nos diera un panorama más preciso y más exacto. Bueno,
Acto seguido vimos los tipos de narración, porque no todas las narraciones son iguales. Tenemos la narración objetiva, que es cuando yo estoy desde fuera viendo las cosas y las estoy contando. Y no, esa es la subjetiva. La objetiva es cuando yo estoy adentro, cuando yo estoy adentro de lo que estoy contando. En Liverpool me compré la camisa azul, la de cuadritos azul. Eso es objetivo, yo estoy participando. La subjetiva es cuando estoy desde lejos. Ayer mi primo Fernando se compró una camisa de cuadritos azul en Altama. Es decir, algo que yo hice una observación indirecta de una cuestión subjetiva. Esta cuestión subjetiva aquí la estoy simplificando mucho. En la cuestión subjetiva uno está desde un punto de vista muy lejano y cuenta las cosas. Bueno, también tenemos la realista, la narración realista. ¿Cuál es la realista? Pues lo que sucede, lo que pasa, lo que vemos. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Una silla, que estamos viendo un familiar que está caminando. Eso es realista. ¿Sí? Es el realismo, lo que es. Y luego está la fantástica. ¿Sí? Estaba yo en mi casa cuando de repente vi pasar un bebé dragón. Bueno, eso es fantástico. Sabemos que los dragones no existen, pero bueno, yo estoy escribiendo un cuento y ahí está pasando ese dragón y tal vez más adelante voy a contar de qué va a pasar con ese dragón bebé y va a ser el leitmotiv, o sea, el motivo principal de nuestra narración. Y luego tenemos, por último, lo que es la narración histórica. La narración histórica es aquella donde ya sucedió algo y nosotros lo narramos. Ahí hay que tener cuidado porque ahí podemos usar los tiempos de maneras que muchas veces parece como que si estuvieran sucediendo, pero ya pasaron. Benito Juárez nos da las leyes de reforma. Yo estoy hablando como si estuviera pasando, pero este es un tiempo que se llama verbo en tiempo histórico. Es algo que ya sucedió, pero lo estoy describiendo como que si fuera en este momento, porque en este momento ese hecho histórico está modificando mi vida. ¿Sí? Entonces, esos son los 5 tipos de narraciones que tenemos. El objetivo, el subjetivo, el realista, el fantástico y el histórico. Todos esos los vimos y creo que hicimos algunos trabajos sobre todo de realismo y fantasía, cuestiones así que no quería que se nos fueran sin que la entendiéramos bien. Luego nos fuimos a un capítulo muy importante, que ese capítulo era el siguiente de descripción y luego narración, y en ese capítulo nos decía el manual que de aquí en adelante íbamos a tener que usar la descripción con narración, lo que yo ya había dicho hace ratito y que me adelanté un poco. Inclusive hicimos algunos ejercicios donde había oraciones muy simples, muy sencillas, que prácticamente era como Juan corre por la calle, pero que ya enriqueciéndola, bueno, la enfermedad de Juan no esperó. Salió a la calle y corriendo como pudo, con aquella fiebre tan alta, logró detener un taxi y le pidió que lo llevara al Hospital General. Allí en el Hospital General le dijeron que estaba agonizando. Es decir, esto es totalmente distinto a Juan corre por la calle. ¿Sí? Ya aquí ya hicimos la descripción, pero también ya hicimos la narración de un hecho que está sucediendo.
Entonces, como ven, esto de descripción, narración, nos va a acompañar toda la vida, independientemente de lo que vayamos a escribir en el futuro. Bueno, eso fue de las primeras partes que vimos en el semestre, y ahí en esa parte también le echamos un vistazo a lo que son algunos errores comunes que ya alguna vez ya los habíamos trabajado, pero bueno, los volvimos a ver ahí otra vez, ¿no? Por ejemplo, vimos los solecismos, que son el uso correcto de ciertas formas gramaticales, como el si no separado, el si no junto. El si no separado es el condicional, si no me das un helado ya no te vuelvo a invitar, y el otro es el adversativo. No fue Juan sino María la que se comió el helado, ahí el si no es escrito junto, y siempre les menciono que hay un si no todavía más, que es un sustantivo. Mi sino, o sea, mi destino, mi sino fue morir por la patria. Una cosa así, ¿no? Bueno, ese es el solecismo. Es cuando usamos mal el lenguaje. Venían ahí algunas cosas que yo siento, por ejemplo, nos decían que no debemos decir la Thatcher, ni la Guzmán, ni ponerles artículos antes. Pero la verdad es que es muy difícil. No creo que la gente pueda decir Isabel II de Inglaterra últimamente se ha sentido enferma. Se puede decir perfectamente, pero normalmente vamos a decir la reina Isabel II, vamos a usar el artículo. Entonces, yo ahí sí sería un poquito manga ancha, no sería muy exigente a la hora de calificar. Les recuerdo que el idioma, el lenguaje, lo hace el pueblo, ¿sí? No lo hacen los académicos. Ese es un error. Sí, hay unas academias que fijan el lenguaje, o cuando ya ciertas formas de hablar se incluyen en el idioma. Ayer estaba comentando con ustedes en la clase el origen de la palabra pipiris nice. Les digo, ni siquiera se les ocurra buscarlo en un diccionario de etimologías griegas o latinas, porque no van a encontrarlo ahí. El origen de pipiris nice es la migración de mexicanos que se fue a Estados Unidos y que oían que los norteamericanos decían a person very nice. A person very nice. Pero como ellos no podían decir a person very nice, entonces decían, es que está muy pipiris nice. ¿Sí? Y entonces nosotros ya lo adoptamos como una forma cuando decimos que alguien viene muy elegante o que es una persona encantadora. ¿Sí? Ay, es que fulanita es muy pipiris nice. ¿Sí? Pero ese es el origen de las palabras. Hice este pequeño paréntesis para demostrarles que el lenguaje realmente lo hace el pueblo. El pueblo es el que va haciendo el lenguaje, nos guste o no nos guste. A veces utiliza ciertas formas las cuales no estamos muy de acuerdo, pero pues bueno, la utiliza. Continúo con algunos errores que comúnmente hacemos cuando redactamos. Ya vimos solecismo, nos vamos a ir a los barbarismos. Recuerden, los barbarismos son esos de sube para arriba y tráeme mi cuaderno, ¿no? O cuando usamos palabras de otro lenguaje que son innecesarias. ¿Sí? Por ejemplo, a mí siempre me ha chocado la palabra fashion, ¿no? ¡Ay, qué fashion te ves! Pues que a la moda te ves. Eso es lo que deberíamos de utilizar. Últimamente, ya les había comentado también, está muy de moda de 2 drinks a 60 pesos. Oye, pues 2 cócteles o 2 copas o 2 bebidas a 60 pesos. Ah, no, ahora son 2 drinks.
¿sí? Eso es empobrecer nuestro idioma, eso es un barbarismo, es una tontería. Es una tontería. ¿Sí? Como tantas otras que hay que tener cuidado. La más famosa y que todo el mundo la repite y ya la han de haber oído, se pintan casas a domicilio. ¿Sí? Eso es un barbarismo. ¿Sí? Bueno, también vimos lo que es la pobreza de vocabulario. Ahí vimos varias cosas. Vimos cómo tendemos, y digo tendemos porque yo también lo hago así, usamos demasiado la palabra cosa. ¿Sí? Pásame esa cosa que está en la cosa. ¿Sí? Oye, pásame el cuaderno que está en la mesa. ¿Sí? Y todo es cosa, es cosa. Pues es una cosa que dejé ahí. Se hace con cosas que compras en la calle y ya. Pues, bueno, pero ¿qué significa esa cosa, no? Entonces, si podemos sustituir, lo que estoy seguro que el 99.99% la podemos sustituir, hay que sustituirlo por lo que es y no utilizar el cosa en todo. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a condenar a la palabra cosa para jamás volverla a utilizar en la vida? No, la vamos a seguir utilizando, pero sí tener mucho cuidado porque luego no nos damos cuenta y nos vamos con el cosismo por todos lados, ¿no? Y la cosa de la cosa, de la cosa, de la cosa, y ahí se queda la cosa, y no sé qué les pasa con esa cosa. Entonces, ojo con eso. La otra palabra sí tiene un cierto componente, y la otra palabra es algo. ¿Cómo te sientes? Algo mal. Este algo mal puede ser correcto, porque cuando algo se utiliza como un matiz, es correcto. Pero cuando se utiliza para ser el valor concreto, oye, ¿cuánto te costó el pastel? Pues algo caro. ¿Qué es eso de algo caro? Pues me costó 500 pesos. Ah, bueno, no, hijo, está caro el pastel, ¿no? O sea, no sé que sea un pastel de 7 pisos o algo así, pero hay que tener cuidado con el algo, algo. Hay otras formas que luego, ahorita las vamos a ver en Cacofonía, que también entran en la pobreza del lenguaje y que entran en los errores más comunes que nosotros cometemos. De hecho, yo les decía que este era realmente como un capítulo grandote que nada más lo habíamos subdividido para ser más precisos. Bueno, me sigo con lo que es las anfibologías, que ese uso luego peligroso del su y el sus, que desgraciadamente en nuestro idioma luego se presta que no sabemos a quién se refiere. La tía de Enrique nos dijo que su problema era grave. ¿El problema de quién? ¿De Enrique o de la tía? Tenemos que ver de quién. Nuestro idioma es así. ¿Sí? En otros idiomas muchas veces esto no sucede. En nuestro idioma sí sucede ese su y el sus. Entonces hay que tener cuidado con ello, igual que con el qué. ¿Sí? Hay que ver cómo lo utilizamos. Ese es un problema de lenguaje. Cuando están escribiendo, yo por eso siempre les aconsejo que cuando escribimos, siempre revisemos nuestros textos. Ya lo tenemos ahí, el borrador, escúchenlo en voz alta, ¿no? Pero cuando les digo en voz alta no quiere decir que lo están leyendo ahí mientras está el hermano poniendo unos discos o poniendo allá música por aquel lado o por allá por el otro lado está el papá viendo el fútbol y demás. No, en un lugar donde ustedes se escuchen, léanlo y cuando vean que parece que están como masticando canicas, órale, subrayen ahí para ver cuál es el problema. Ya que lo leyeron, vuelvan a revisar el texto y vean si hay maneras de corregir y corrijan.
Ya que corrigieron por una segunda vez, entonces sí, lo pasan en limpio. Y entonces van a tener casi, y digo casi porque nunca falta que luego se nos va algo, algún error, algún defecto, algún problema. Y luego tenemos lo que les comentaba hace rato, que son las cacofonías. Nuestro idioma también se presta para las cacofonías. Todas esas palabras que terminan en aba, iba, o esas palabras que terminan en sion, que luego son un verdadero problema, ¿sí? Le gustaba la canción, le gustaba la canción que tenía como mención la ilusión de aquella ilusión. Una tontería estoy diciendo, ¿no? Pero nuestro idioma se presta a eso. ¿Qué hacemos cuando tenemos tantas palabras con sion? Bueno, vámonos a nuestro diccionario de sinónimos y vamos a buscar a ver si hay una palabra que no termine en sion y que signifique lo mismo que ilusión o alguna de esas palabras que estamos usando. Y con eso nosotros podemos resolver ese problema. También vimos, entre otras cosas, y que es muy importante, espero que hayan visto el programa completo porque fue un programa un poquito largo, la entrevista. En ese programa de la entrevista les apunté varios consejos sobre el libro que les mostré en una de las clases. Afortunadamente lo encontré y es un libro, les digo, escrito en los años 70. Por lo tanto, ahí todavía el escritor está pensando en términos de que trae un micrófono y una grabadora. Hoy en día yo sé que cualquiera que traiga un teléfono pues ya está ahí grabando la voz, y no nada más la voz, sino la imagen y todo, ahí lo lleva en su teléfono. Esa sería la única adecuación que tendrían que hacer si algún día compran ese libro que les digo que se llama La Entrevista, y ya les di yo el nombre del autor, pero ahí venía toda una serie de consejos que hoy en día, por ejemplo, las televisoras nunca siguen, ¿sí? Por eso tenemos una prensa de los medios de comunicación tan malo, ¿no? No son confiables. Ya alguna vez les había informado, no tenemos una prensa libre. Le llaman libre porque ellos hacen lo que quieren, pero así que digas tú, bueno, es que investigaron al empresario fulano y le sacaron aquí sus trapitos al aire. No, porque si el empresario ese tiene una amistad con el dueño de la televisora, no va a salir nunca ese reportaje. Lo que es más, lo más probable es que castiguen al reportero por andarse metiendo donde no debe. No tenemos ese tipo de prensa, muy escasamente la tenemos, con, no sé, 3, 4 reporteros ahí, 4 personas que están ahí heroicamente informando sobre lo que realmente sucede en nuestro país. Pero prensa no tenemos. Bueno, me estoy desviando. Yo estaba en la entrevista, en lo que les comenté. Ahí está el programa. Cómo debería hacerse una entrevista, desde cómo pedir la entrevista, cuál era lo mejor si tú ir a entrevistar o que viniera hacia ti. La persona que escribió el libro siempre decía que lo mejor es que tú ibas, y hoy en día es rarísimo que uno de estos semidioses que están ahí en la televisión se van a mover de su estudio para ir a entrevistar a alguien, ni pensarlo, ¿sí? Que vengan hacia nosotros, que somos los semidioses. O sea, ahí se ha de alguna manera prostituido esa carrera. Entonces, ojo con eso de la entrevista, por si alguno de ustedes va a estudiar, valga la redundancia, ciencias de la comunicación, de cómo hacer una entrevista. Claro, se van a tener que adecuar al tiempo actual.
al tiempo actual y cómo es. Estoy seguro de que la gran mayoría de ustedes, si van a ir a la universidad, en algún momento de la carrera los van a enviar a que entrevisten a algún catedrático de la misma universidad o a algún personaje célebre de la ciudad donde viven. Entonces, recuerden todo esto, les pedí yo que tomaran nota de todo lo que estaba diciendo, espero que la hayan tomado. Y si no, bueno, pues por ahí les di el nombre del libro. No me acuerdo ahorita del autor para variar, pero me acuerdo de la editorial que es Prisma, que ya no ha de existir, pero normalmente luego aparecen en otras editoriales. El libro es bastante bueno, aún hoy, en el 2021, sigue siendo muy bueno. Esto fue la primera parte del repaso del semestre de redacción 1 de la preparatoria Juárez Lincoln. Gracias.